en el fruto como don, en la fe como fruto. Porque es mi evidencia de que yo debo confiar en el Señor antes que en cualquier cosa, porque lo conozco a Él. ¿Me estoy dando a entender? Y a mí me desesperaba y para mí era un tormento escuchar su hijo se va a morir, su esposa se va a morir, porque era el dictamen médico en cada cita. Pero yo aprendí a confiar en el Señor. Yo aprendí a saber que Dios tiene todo bajo control. Y una vez un predicador vino y nos hizo una pregunta que a mí hasta el día de hoy me confronta. Yo llegué todo entusiasta a contarle el testimonio de mi hijo y que Dios había hecho un milagro en todo sentido. Y él me dice, bueno, pastor, estaba grabando para una entrevista para Estados Unidos. Y él me sacó una bolsillo que me dejó ploc, porque él me dice, bueno, pastor, qué bueno lo que Dios hace, pero si tu hijo se hubiera muerto, ¿Dios te hubiera fallado? Yo le dije, se tiró la entrevista este man. O sea, ¿cómo me va a salir con esas? Si su hijo se hubiera muerto, pastor, ¿Dios te falló? Y yo todos los días me cuestiono eso. ¿Qué hubiera pasado? Pero cuando entendí el concepto que fe es descansar en el carácter de Dios, le digo, Señor, tú no te equivocas. Me hubiera dolido en el alma, pero yo sé que Él tiene todo bajo control. ¿Me estoy dando a entender? El problema del concepto de la superfe es que si las cosas no salen, Dios se equivocó. Dígale que tenga a su lado, Dios nunca se equivoca. ¿Cuántos lo creen? Él hace todo perfecto. Que usted no lo entienda es otra cosa, pero Él hace todo perfecto. Por eso es importantísimo. Me encanta algo que dice San Agustín. Y San Agustín dice, fe para sacarme de mi tribulación no es fe en Dios. La fe significa que aunque me saque o no, seguiré creyendo que Dios es amor. Algunas cosas solo se aprenden en el horno de fuego. Qué fuerte eso. Hay veces que pensamos, yo tengo fe para que Dios me saque este problema. Dios no lo sacó, Dios me falló. Me falló Dios. Por eso me encanta esto. Y vuelvo y se lo leo. Fe para sacarme de mi tribulación no es fe en Dios. Eso no es fe en Dios. Dice, la fe significa que aunque me saque o no, seguiré creyendo que Dios es amor. ¿Cuántos dicen amén? Que Dios es amor, hermano. ¿Por qué? Porque descanso en el carácter de Él. Porque lo conozco y sé que Él tiene control de toda situación. Porque no he entendido de pronto, pero sé que estoy debajo, que es el concepto de fe, esperando que Él tiene control. Pero eso dice, algunas cosas solo se aprenden en el horno de fuego. Y vaya que es una realidad. Vaya que es una realidad, hermano. ¿Uno dónde conoce el carácter de Dios? En el desierto. Ahí es donde uno conoce el carácter de Dios. Pero también la fe es una virtud del nuevo creyente. Cuando hablamos de la fe como fruto, hablamos de la fe como virtud ética. Por eso me parece muy injusto que quieran teologizar la fe. O sea, hay algo que se llama, cuando usted estudia la Biblia, teología sistemática. Y usted nunca va a encontrar una rama de la teología sistemática que sea la fe. Nunca. De ningún autor. ¿Por qué? Porque la fe es una virtud ética, no es una distinción teológica. Se supone que usted que es cristiano y profesa la fidelidad de Dios, entonces vive la fidelidad de Dios. Vive el carácter del Dios que conoce. Parte de la fe es eso, vivir el carácter de la fidelidad del Dios que usted profesa o que usted conoce. Por eso me encanta lo que dice un autor y lo anoté textual, hablando de este texto. Dice, un hombre fiel es un hombre fiel en sus palabras. ¿Cuántos dicen amén? Es un hombre fiel en sus promesas. Es un hombre en quien se puede confiar y creer. Dice, el cristiano que tiene la fe como fruto es fiel como hombre, fiel como vecino, fiel como amigo, fiel como esposo, fiel como padre, fiel como hijo. Es fiel en sus contratos y en sus promesas. Y termina diciendo, el hermano o la hermana fiel no se cometerá adulterio ni tendrá celos, evitará todas las obras de la carne y todo carácter carnal. Por eso es que usted encuentra que la fe está
en un contraste de las obras de la carne, porque usted lo va a evidenciar la fe, la fidelidad que usted profesa de Dios en la convivencia con los demás. Usted me dice que tiene fe, acuérdese que fe se traduce como fidelidad también. Usted es fiel a sus principios, usted es fiel a sus enseñanzas bíblicas, usted es fiel. Algo tan insignificante, hermano. ¿Cuántas veces a usted le han dado vueltas de más en una tienda? No va a preguntar si las ha devuelto o no. Igual no me interesa, ya usted, Dios y su conciencia. Pero vea, hay gente que, ay, Dios me dio de más, Dios no bendice de esa manera. Entienda eso. Dios no bendice de esa manera y usted no necesita diezmar de esa manera. Si, o sea, Dios me dio, yo doy, no. La fidelidad del Señor aún en la manera como usted vive, como usted se comporta. Usted como empleado debe ser el mejor empleado. ¿Cuántos dicen amén? Usted como empleador debe ser el mejor empleador. ¿Cuántos dicen amén? Debe ser el mejor esposo. ¿Cuántos esposos hay acá? Debe ser el mejor esposo. Debe ser la mejor esposa. Eso es fruto de fe. Si usted está fallando en eso, tiene un problema. Tiene un problema. Pero tercero y último, porque se fue el tiempo, quiero hablarle y dígale que tiene a su lado. Fe como don. Fe para salvación es la que se le da a todo pecador arrepentido. Fe como fruto es la que tiene todo creyente que ha nacido de nuevo, que es necesario que la tenga porque es parte del carácter de Cristo en la vida del hombre. Es fundamental, pero está la fe como don. ¿Qué quiero hablarle de la fe como don? Quiero que vaya conmigo a 1 Corintios, capítulo 12, versículo 9. 1 Corintios 12, 9. Acuérdese que la palabra don significa carisma, regalo. ¿Sabe que hay un problema con este concepto de la fe como don? Cuando usted va a mirar en la Escritura, usted encuentra que la fe aparece en el grupo de dones del Espíritu. Usted encuentra que está de la mano de algo que los estudiosos han designado como los dones de operación de milagros o de poder. Y ahí está operación de milagros, sanidad. Pero mire lo que dice 1 Corintios 12:9. ¿Está conmigo? A otro le fue dada fe por el mismo Espíritu. Y a otro dones de sanidad. ¿Por qué? Por el mismo Espíritu. Número 1, este don de fe no es una fe salvadora. William Barclay, que es un comentarista, dice que este don, y por eso cito, es la convicción completa y firme de que Dios va a realizar un milagro. Es la convicción ¿qué? Completa y firme de que Dios va a realizar un milagro. Ahora, tenemos un problema con la palabra milagro, porque para nosotros milagro es algo sobrenatural en la cultura occidental. La Biblia fue escrita en un contexto oriental o un contexto judío. Para el judío el milagro es otra cosa. El milagro es la intervención divina. Es cuando Dios sorprende. Y lo curioso es que Dios nunca sorprende a veces como yo quiero, sino como Él quiere. Nos han enseñado que a Dios hay que pedirle porque responde. ¿Y cuántos creen que Dios responde? ¿Cuántos creen que Dios responde? El problema es que Dios responde sí, Dios responde no, o Dios responde espere. No siempre sí, Dios a usted le va a decir no, o Dios le va a decir espérese. Entonces desde esa base debo entender algo, y es a lo que quiero llevarlo en esta mañana rápidamente. Alguien me dijo a mí que la fe de milagros, y citan un texto, es la fe que mueve montañas. ¿Cuántos han leído el pasaje de la fe que mueve montañas? Mateo capítulo 17, y ahí quiero centrarme para ir cerrando. Mateo 17, 20. ¿Lo tiene? Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí para allá, y pasará, y nada será imposible. Y yo a usted le dijera, amén, nada es imposible para los hijos de Dios, usted me va a decir amén. Pero ¿qué es lo que está hablando la Biblia? ¿Cuál es el sentido del autor? Ubíquese en el contexto. El contexto es, los discípulos, los hombres de Dios, no pueden echar fuera un demonio. Y los discípulos vienen avergonzados y le dicen a Jesús, Señor, no pudimos echar fuera el demonio.
¿por qué no? Y Jesús les responde esto: por vuestra poca fe. Número 1, los discípulos no eran incrédulos. Hay algunas traducciones que traducen por tu incredulidad, pero no. El texto es claro: por tu falta de ¿qué? De fe. ¿Tu falta de qué? De fe, dígale. Los discípulos no eran incrédulos. ¿Qué tenían los discípulos? Poca fe. Y yo empecé a buscar el pasaje. Cuando uno hace investigación bíblica o cualquier investigación, los que investigan en cualquier área, saben que hay un método de investigación donde se pone a dialogar y a pelear a los autores. Así que yo empecé a investigar el pasaje y a mirar qué decían los comentaristas. ¿Qué dice este autor? ¿Qué dice este autor? ¿Qué dice este autor? ¿Por qué tenían falta de fe los apóstoles? ¿Qué los llevó a tener falta de fe? Y encuentro algo que me sorprendió en gran manera. Todos los comentaristas, todos los estudiosos bíblicos llegan a una conclusión que me parece hermosa. Y ellos dicen, y lo anoté aquí, la mayoría de comentaristas llegan a la conclusión de que la falta de fe es por la falta de oración. Así que el don de fe es el don que va acompañado de una intensa vida de oración. ¿Cuántos dicen amén? Una intensa vida de oración. Los discípulos, y ya es un ejercicio personal de cuando usted estudia el texto, pensaron que el título era suficiente para ver la gloria de Dios. Hay gente que piensa: yo ya soy predicador, yo ya toco, yo ya canto, yo ya danzo, yo ya sirvo, ya yo soy padre espiritual. Pero entiéndame algo: el título nunca estará por encima de la obligación de buscar el rostro de Dios. Y hay gente que se vuelve talentosa en lo que hace y ministra desde su talento, o mejor, da desde su talento. Son oradores, son músicos, y dan de su talento. Pero le pasa lo de los discípulos. Piensan que el título es mejor o es suficiente. Y este es el gran problema. De así que Jesús usa dos metáforas. Usa la metáfora del grano de mostaza y usa la metáfora de la montaña. O sea, no es literal que usted va a orar para que una montaña se plante en un lado a otro. Eso no va a pasar. Y no va a pasar por 3 razones. Cuando usted estudia teología, a usted le enseñan que hay cosas imposibles. ¿Cuántos creen que hay cosas imposibles para Dios? La Biblia dice que para Dios no hay nada imposible, pero la teología dice que hay 3 cosas imposibles para Dios. Número 1, Dios no puede pecar. ¿Cuántos dicen amén? Dios no puede pecar. Número 2, Dios no se puede negar a sí mismo, porque Él es la existencia de todo. ¿Sí es así o no? Pero número 3, Dios en algo que se llama el argumento. Dios es el gobernador del universo. ¿Cuántos lo creen? Y Dios ordenó: si no hay luna, tendríamos maremotos. Es una cosa increíble el universo como está ordenado. Y un principio es que Dios no va a contradecir lo que como dictador del universo ha hecho. Por eso no es bíblico que llueva oro, porque el oro es un mineral. El oro no se consigue en el cielo ni en la lluvia. ¿Usted da a entender? Usted no puede poner como señal o milagro que Dios haga llover cosa caliente, porque es que Él es gobernador del universo. Y eso lo habla la teología en todo un argumento que se llama el argumento del diseño perfecto. Entonces, ¿qué es esto de lo que está hablando la Biblia? Cuando habla de que no hay nada imposible para Dios, cuando habla de que usted es capaz de hacer que una montaña se plante de un sitio a otro, cuando habla y pone el ejemplo del grano de mostaza. ¿Cuántos han visto un grano de mostaza? ¿Lo conocen? Es una cosa súper pequeña. Y me encanta lo que dice un agricultor, y ya quiero decirle de esto. Un grano de mostaza, aunque al principio es muy pequeño, debido a su contacto continuo y vital con el medio que lo nutre, crece y crece hasta que se hace árbol tan grande que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. Y un comentarista lo cita diciendo, y esto me parece genial: la fe como un grano de mostaza es el tipo de confianza en Dios que no se da por vencida. O sea que es la fe que persevera. ¿En qué sentido? Orando, orando, orando y orando más. El problema es que a la iglesia no le gusta orar. Pero no acá, amén.